Vamos a estudiar el don de la profecía. En el Nuevo Pacto, conocido como el Nuevo Testamento, encontramos dos listas de dones. Se encuentran en 1 Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12. Fácil de recordar. Este don de la profecía es muy poco enseñado. Yo he sido culpable de eso, pero también bien mal interpretado. Comienzo leyendo 1 Corintios 12 del 1 al 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, dice el apóstol Shaul de Tarso, y mi deseo es lo mismo, que usted tampoco ignore acerca de estos dones. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús, a Yeshua, Señor Adonai, sino por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Ahora bien, hay diversidad de dones. La palabra diversidad significa diferentes. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, dice, en todos es el mismo. Ahí se menciona a Jesús, a Yeshua, al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh y al Padre, a Yahvé, a Yahweh. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice a cada uno, o sea, en particular. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Este es un don, el don de la sabiduría. La mayoría no sabía que ese es un don. Ser sabio o tener más sabiduría que otros creyentes, ese es un don que usted puede tener. A otra palabra de ciencia. La palabra ciencia ahí significa la palabra conocimiento. No tiene un concepto como se maneja hoy en día en el mundo secular, donde se habla de las ciencias exactas o de las ciencias naturales, como matemáticas, como física, como química, como filosofía, como lógica, etc. Dice, versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Allí está el don que estamos estudiando. A otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11. Quiero que noten la importancia de esto. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiere decir, quien decide qué don tener cada creyente, quien lo decide es el Espíritu Santo, es el Ruach HaKodesh. Usted y yo no decidimos qué don tener. Eso lo decide el Espíritu Santo. Segunda cosa, no solamente el Espíritu Santo decide qué don tener cada quien, cada creyente, sino también que no todos los creyentes tienen el mismo don. Esa doctrina que se enseña en algunas iglesias carismáticas, que todos los miembros de dicho templo cristiano tienen que tener el don de lenguas, y que si usted no tiene el don de lenguas, usted no es salvo, usted no es salva, usted no es creyente, o no tiene el Espíritu Santo, que no tiene el Ruach HaKodesh. Esa es una falsa doctrina. No estamos supuestos a tener el mismo don. Dice el versículo 1 que el Espíritu Santo da a cada creyente, reparte a cada creyente como Él quiere. Aquí encontramos 9 dones en esta lista. Usted los puede enumerar: el don de la sabiduría, el don de ciencia, el don de la fe, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Usted encuentra 9 dones.
De todos estos 9 dones, hay uno que se repite en Romanos 12, que es el don de la profecía. Quiere decir que si usted suma estos 9 dones y en Romanos no suma el don de la profecía porque ya lo sumó en Primera de Corintios, usted en Romanos va a encontrar 6 dones. Quiere decir que 6 dones de Romanos más 9 de Primera de Corintios son un total de 15 dones. Ahora voy a leer esta lista, Romanos 12 del 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿qué significa con un cuerpo? Está hablando ahí de un cuerpo físico, está comparando un cuerpo humano. Un cuerpo humano tiene 2 orejas, 2 ojos, una nariz, una boca, 2 manos, 2 brazos, 2 pies, 2 piernas, etc. Entonces tenemos diferentes miembros físicos en un cuerpo. Dice versículo 5. Y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, me brinqué un poquito, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos creyentes, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. 6. De manera que teniendo diferentes dones, no los mismos dones, no el mismo don, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, no abuse con el don de la profecía. Y aquí se menciona la profecía como en Primera de Corintios. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Usted suma estos dones, aquí son 7, pero se repite el don de la profecía. En 1 Corintios son 9, se repite el don de la profecía. Quiere decir que usted a una de las 2 listas le quita 1, porque se repite que es el don de la profecía. Entonces si usted le quita a 1 Corintios 1, quedan 8 más 7, son 15 dones en total. Y estos 15 dones están repartidos en todos los creyentes del mundo. Ahora, es el trabajo de usted, hermano o hermana, que usted descubra cuál don o cuáles dones, porque puede tener uno o varios, cuáles dones tiene usted. Es una tarea que usted tiene que hacer. Es un trabajo que usted tiene que hacer, que tiene que descubrir cuál don o cuáles dones tiene usted. Y cuando usted los descubra, póngalos al servicio de la obra de Dios. Póngalos en acción, porque para eso se los da el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Ahora, la pregunta aquí, que es la del estudio, lo importante del don de la profecía. ¿Qué es el don de la profecía? Es la pregunta. ¿Cuál es el don de la profecía? ¿Qué es? ¿Cuál es? Bueno, aquí está. Yo tengo 2 respuestas. Esas 2 respuestas están basadas en la Biblia. Están basadas en el uso que se le da al don de la profecía. Escucha estas 2 respuestas. Primera respuesta, es la habilidad de entender las profecías de la Biblia. El don de la profecía es la habilidad de entender las profecías. Piense, el Señor nos da muchas profecías, lo que se conoce en teología como escatología. Y no todos los creyentes entienden las profecías de la Biblia, usted lo sabe. Para muchos se les hace muy difícil. Y es simple, porque simplemente no tienen el don de la profecía, el don de entender las profecías. Ese es el motivo. Y aquellos que tienen ese don deben de usarlo. ¿Qué estoy diciendo? Deben de predicar acerca de las profecías. Deben de enseñar acerca de escatología, porque tienen ese don, esa habilidad de entender las profecías de la Biblia. Segunda respuesta, ¿qué es el don de la profecía? Es la habilidad de profetizar el futuro. O también, como ya está completa la Biblia, eso era antes de que se cumpliera la Biblia. Por ejemplo, Ezequiel tenía el don de profetizar el futuro. Isaías tenía el don de profetizar el futuro. Daniel
No se diga, tenía el don de profetizar el futuro. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, se los dio. Juan, el discípulo amado, el autor de Apocalipsis, tenía el don de profetizar el futuro. Ahora que ya está completa la Biblia, ya no hay una nueva revelación escritural o doctrinal. Hay revelación personal. Son revelaciones que Elohim, el Creador, le da a cada creyente para su vida en particular, mayormente. Pero ahora que ya no tenemos nuevas profecías, ya no lo debemos de quitar ni de poner a este bendito libro nada. Ahora alguien puede tener el don de predicar. Profetizar significa dos cosas: predecir el futuro o anunciar algo. En este caso, como creyentes, de predicar la Biblia, predicar la palabra de Dios. Quiere decir que el don de profecía se resume en dos cosas. Número uno, en la habilidad de entender las profecías de la Biblia. Y número dos, en la habilidad de predicar en público. Lo que se conoce como oratoria. Lo que se conoce como homilética. Por eso es que usted va a ver predicadores y o maestros que tienen el don de enseñar, de predicar, y por supuesto también tiene otros dones: el don de la sabiduría, el don de conocimiento, el don de la fe, etc. Pero por eso es que unos predicadores o maestros sobresalen unos más que otros en unas áreas, pero todos tenemos dones. Hay pastores, por ejemplo, que no tienen el don de la sabiduría, no son muy sabios, pero tienen el don de predicar, y viceversa. Hay, por ejemplo, hermanos que tienen el don de la enseñanza, son muy buenos maestros, son muy buenos para enseñar, pero no tienen el don de la fe. Y hay hermanos que tienen ese don de la fe. Entonces, hermanos, ese es el don de la profecía. El don de la profecía, termino con esto, no es decirle a un hermano, una hermana de una iglesia: esto dice el Señor, y darle un mensaje supuestamente de parte de Dios. No, ese no es el don de la profecía. Así se maneja erróneamente. Se maneja, por ejemplo, que viene un predicador externo, un predicador de otra congregación, ya sea evangelista o le llaman profeta, se hace llamar profeta, y dice: tengo palabra del Señor para ti, y le dice algo. A ti te va así en tu matrimonio, así te va a ir a ti en tu matrimonio, así dice el Señor, eso te va a ir a ti en tu trabajo. Y déjeme decirle, hoy en día es muy fácil que estos charlatanes descubran la información que usted tiene, por ejemplo, metiéndose a su perfil de Facebook o cualquier otra cosa. A veces estos falsos profetas que profetizan erróneamente simplemente dicen algo lógico. Por ejemplo, a ti no te está yendo bien en el matrimonio, ¿verdad? Qué sorprendente. A todos tienen problemas en su matrimonio, todos tenemos. O le dicen como: el Señor te va a bendecir con un mejor trabajo, asumiendo que ya están trabajando. Y si no está trabajando, le cae como anillo al dedo, porque le está profetizando supuestamente que va a tener un trabajo en el futuro. Entonces, hermanos, no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya no seamos niños que beben leche. Comamos vianda, alimento sólido. Y bueno, bendiciones a todos. Shalom, Javerim.